Cumemongen. El equilibrio que no pudieron conquistar. Antes de hablar de ejércitos, de fuertes, de tratados o de batallas, hay que entender algo esencial. Ningún pueblo puede ser sometido por completo si su forma de entender la vida permanece intacta. A lo largo de siglos de presión colonial, el pueblo mapuche comprendió, mucho antes de que existiera ese término, que la dominación más profunda no era solo territorial, sino espiritual, mental y cultural. Y fue allí donde se libró una guerra silenciosa. En el corazón de esa resistencia se encontraba una concepción del mundo que los mapuche no separaban en categorías como religión, salud o filosofía. Todo formaba parte de un mismo entramado vital, conocido como Cumemongen. El buen vivir, el equilibrio correcto entre la persona, la comunidad, la naturaleza y las fuerzas espirituales que sostienen el mundo. Cumemongen no era una doctrina escrita ni un sistema abstracto. Era una manera concreta de existir. Se expresaba en cómo se criaba a los niños, en cómo se tomaban las decisiones colectivas, en cómo se entendía la enfermedad, la muerte, el territorio y el tiempo. Vivir bien no significaba acumular, dominar o imponerse sobre otros, sino mantener el equilibrio. Cuando ese equilibrio se rompía, no solo enfermaba el individuo, enfermaba la comunidad entera. Para los mapuche, la persona no existía aislada. Cada ser humano era parte de una red mayor que incluía a los antepasados, a los vivos y a quienes aún no nacían. También incluía a la tierra, a los ríos, a los cerros, a los bosques. Esta comprensión profunda hacía imposible separar el bienestar personal del bienestar colectivo. Y eso, sin saberlo, se transformó en una de sus mayores fortalezas frente a la conquista. Cuando los europeos llegaron al sur del continente, trajeron consigo una idea muy distinta de bienestar. Para ellos, la salud era un asunto individual. El cuerpo se separaba del espíritu y la tierra era un recurso que podía poseerse, dividirse y explotarse. La colonización no buscó únicamente controlar territorios. Buscó reordenar la mente, cambiar la forma de pensar, imponer nuevas creencias y desarticular los vínculos comunitarios, las misiones religiosas, las escuelas, los castigos, la prohibición del idioma mapudungún y la desvalorización de los saberes ancestrales formaron parte de un proceso sistemático de erosión cultural. El objetivo no siempre fue explícito, pero fue constante. Romper la continuidad del conocimiento mapuche y reemplazarlo por un modelo ajeno. Sin embargo, ese proceso encontró un límite, porque mientras se intentaba imponer una nueva visión del mundo, el Cumemongen seguía vivo en la vida cotidiana. Seguía presente en las ceremonias, en los relatos transmitidos por los mayores, en la relación con la tierra, en la forma de sanar y de comprender el sufrimiento. No era una resistencia armada, pero era una resistencia profunda. La enfermedad, por ejemplo, no se entendía como un simple fallo del cuerpo. Era vista como una señal de desequilibrio. Algo se había alterado en la relación entre la persona, su comunidad o el entorno. Y para restaurar la salud, no bastaba con tratar el síntoma. Había que reordenar el vínculo con el mundo. Esta visión chocó frontalmente con la medicina europea, que despreció estos saberes calificándolos de superstición. Aún así, los mapuche continuaron recurriendo a sus propias formas de sanación, guiadas por quienes conservaban el conocimiento ancestral. Las machi, figuras centrales en la vida espiritual y comunitaria, no solo curaban el cuerpo, sostenían el equilibrio colectivo. En tiempos de crisis, de guerra o de despojo, su rol se volvía aún más crucial, porque ayudaban a preservar aquello que no podía ser tomado por la fuerza. La colonización intentó desarticular estas figuras, ridiculizarlas o perseguirlas, pero no logró erradicarlas, porque el Cumemongen no dependía de una institución central ni de un dogma fijo. Vivía en la práctica diaria, en los gestos, en las decisiones compartidas, en la memoria transmitida de generación en generación. Así, mientras se hablaba de conquistas y sometimientos, se estaba librando otra batalla menos visible, una lucha por conservar la manera propia de entender la vida, una resistencia que no buscaba imponerse,
sino permanecer. Y en esa permanencia silenciosa, el pueblo mapuche logró algo que muchos imperios no pudieron: evitar la conquista total de su mundo interior. Aquí comienza realmente esta historia, no en los campos de batalla, sino en la mente, en el espíritu y en el equilibrio que sostuvo al pueblo mapuche frente a siglos de presión externa. Cuando la dominación militar encontraba límites, la conquista cambiaba de forma. No siempre avanzaba con armas, sino con ideas. En el caso del pueblo mapuche, la presión colonial comprendió muy pronto que someter la tierra no bastaba si la forma de pensar, de sentir y de comprender el mundo permanecía intacta. Así comenzó una ofensiva menos visible, pero profundamente invasiva: el intento de dominar la mente. Este proceso no fue inmediato ni uniforme. Se desarrolló lentamente, a lo largo de generaciones, y utilizó múltiples herramientas. La evangelización forzada, la enseñanza bajo normas ajenas, la persecución de prácticas espirituales y la desvalorización sistemática del mapudungun formaron parte de un mismo objetivo: debilitar el Cuauhtémoc y reemplazarlo por una visión del mundo impuesta desde fuera. Desde la mirada colonial, la forma mapuche de entender el bienestar resultaba incomprensible y al mismo tiempo peligrosa. No encajaba en una estructura de obediencia vertical ni en la lógica de la propiedad individual absoluta. La idea de que el equilibrio personal dependiera de la relación con la comunidad y la naturaleza contradecía de raíz el concepto europeo de orden y progreso. La imposición religiosa buscó separar al ser humano de su entorno. Donde existía una relación viva con ríos, cerros y bosques, se intentó instalar una espiritualidad que situaba lo sagrado fuera del mundo natural. Esta ruptura no fue solo simbólica, alteró profundamente la manera de comprender la enfermedad, la sanación y el sentido de la vida. Paralelamente, las instituciones coloniales enseñaron a despreciar los saberes heredados, se castigó el idioma propio, se ridiculizaron los rituales y se difundió una historia escrita desde fuera, en la que el pueblo mapuche era presentado como atrasado o salvaje. De este modo, el ataque no apuntaba solo al cuerpo, sino a la memoria y a la autoestima colectiva. Sin embargo, este intento de transformación mental nunca logró imponerse por completo. El Cuauhtémoc no dependía de textos ni de doctrinas escritas. Se transmitía en la vida diaria, en la observación del entorno, en la palabra compartida y en la experiencia comunitaria. Desde temprana edad, las personas aprendían que el bienestar no era individual, sino relacional. La resistencia adoptó entonces una forma silenciosa y constante: continuar reuniéndose, mantener los rituales. Escuchar a las machi y respetar las normas comunitarias se convirtió en una manera de preservar el equilibrio interno frente a la presión externa. No se trataba de una oposición declarada, sino de una persistencia cotidiana. Mientras el dominio colonial promovía la fragmentación del individuo respecto a su comunidad y de la persona respecto a la tierra, el Cuauhtémoc insistía en la interdependencia. Allí donde se intentaba imponer el aislamiento, la respuesta era el vínculo. Allí donde se buscaba la ruptura, surgía la cohesión. El sufrimiento, lejos de interpretarse como una falla personal, era entendido como un desequilibrio que afectaba al conjunto. Esta mirada protegía la fortaleza mental y espiritual, incluso en contextos de despojo y violencia. Así, la identidad no se sostenía por confrontación directa, sino por continuidad. De este modo, la dominación mental nunca logró completarse. Se podía prohibir una ceremonia, pero no borrar su sentido. Se podía imponer una lengua en la escuela, pero no eliminar la memoria transmitida en la comunidad. El Cuauhtémoc permanecía vivo, funcionando como una estructura profunda que sostenía al pueblo mapuche frente a los intentos de quiebra interior. En el corazón de esta resistencia silenciosa existía un principio que no podía ser fácilmente destruido, porque no dependía de estructuras externas. El Cumelcan, entendido como el estado de bienestar pleno y equilibrado, no era una idea abstracta, sino una práctica constante que se manifestaba en la relación con la tierra, la comunidad y el mundo espiritual. Allí residía su fuerza,
La conexión con la Ñuque Mapu no era simbólica ni romántica. Para el pueblo mapuche, la tierra no era un recurso, sino un ser vivo del cual dependía el equilibrio de todo lo existente. Cada río, cada cerro, cada bosque tenía un lugar dentro de un orden mayor. Alterar ese equilibrio no solo afectaba al entorno, sino también a la salud mental y espiritual de las personas. El despojo territorial, por lo tanto, no fue únicamente una pérdida material. Fue un intento de romper ese vínculo profundo que sostenía el Cumelcán. Sin embargo, incluso en contextos de reducción territorial, la relación espiritual con la tierra persistió. Bastaba un espacio mínimo para mantener el diálogo con la naturaleza, porque lo esencial no era la extensión, sino la reciprocidad. La vida comunitaria cumplía un rol igualmente central. El bienestar no se concebía de manera individual, sino como una condición colectiva. Nadie podía estar verdaderamente bien si su comunidad estaba en desequilibrio. Esta visión contrastaba radicalmente con los modelos impuestos desde fuera, que promovían la competencia y la separación entre individuos. Las normas de convivencia, conocidas como ADMAPU, regulaban las relaciones humanas y con el entorno. No eran leyes escritas ni impuestas por una autoridad distante, sino acuerdos vivos transmitidos por la experiencia y la memoria. Respetar estas normas fortalecía la cohesión social y ofrecía un marco de sentido que protegía la estabilidad emocional del grupo. En este entramado, la figura de las machi ocupaba un lugar fundamental. Lejos de ser solo sanadoras físicas, eran guardianas del equilibrio espiritual. Su conocimiento integraba el cuerpo, la mente y el territorio, recordando constantemente que la enfermedad no podía separarse de su contexto. Curar implicaba restaurar relaciones rotas, no solo aliviar síntomas. La transmisión del Cumelcán no se realizaba mediante discursos formales, sino a través del ejemplo. Los mayores enseñaban observando, acompañando y corrigiendo con paciencia. Cada gesto cotidiano, cómo se hablaba, cómo se compartía el alimento, cómo se respetaban los ciclos naturales, reforzaba una forma de estar en el mundo resistente a la fragmentación mental. Esta continuidad fue clave para enfrentar la presión colonial. Aunque se intentó imponer una identidad ajena, el Cumelcán seguía funcionando como una brújula interna. Permitía reinterpretar el sufrimiento sin perder la dignidad y mantener una noción de sí mismos que no dependía del reconocimiento externo. Mientras la dominación buscaba generar dependencia, el bienestar mapuche fortalecía la autonomía interior. Mientras se promovía el olvido, la memoria comunitaria se mantenía viva. Así, el Cumelcán no solo ayudó a sobrevivir, sino que sostuvo una forma de soberanía espiritual que ningún imperio logró extinguir. Este equilibrio, lejos de pertenecer solo al pasado, continuó adaptándose a nuevas realidades sin perder su esencia. La resistencia no se congeló en el tiempo, evolucionó, se transformó y siguió ofreciendo un refugio frente a los intentos de conquista mental que persistieron incluso después del fin formal del dominio colonial. Con el paso de los siglos, la presión sobre el pueblo mapuche no desapareció, simplemente cambió de forma. Las armas dieron paso a otras estrategias: la estigmatización cultural, la negación del conocimiento ancestral y la fragmentación de la vida comunitaria. Sin embargo, el Cumelcán no se extinguió. Persistió como una corriente subterránea, silenciosa pero constante, sosteniendo la identidad mapuche incluso en los contextos más adversos. En el mundo contemporáneo, el Cumelcán sigue siendo una referencia viva, no como una reliquia del pasado, sino como una práctica que se adapta a nuevas realidades sin perder su raíz. En comunidades rurales y urbanas, el bienestar mapuche continúa articulándose en torno a la relación con la tierra, el respeto por la memoria y la centralidad de la comunidad como espacio de cuidado mutuo. La revitalización cultural mapuche del siglo XXI no puede entenderse sin este principio. La recuperación del idioma, las ceremonias, la medicina tradicional y la educación propia no son solo actos culturales, son expresiones directas de Cumelcán.
Cada uno de estos procesos busca restaurar un equilibrio que fue interrumpido, pero nunca eliminado del todo. Frente a modelos modernos que conciben la salud mental como un asunto estrictamente individual, el pensamiento mapuche propone algo radicalmente distinto. El bienestar no se separa del entorno ni de las relaciones humanas. La angustia, el desequilibrio o la enfermedad no se explican únicamente desde el interior de la persona, sino desde el estado del vínculo con la comunidad y la ñuque mapu. Esta visión ha comenzado a dialogar con debates globales sobre salud mental, sostenibilidad y descolonización del conocimiento. Cada vez más se reconoce que los sistemas de bienestar impuestos durante el colonialismo no solo fueron insuficientes, sino profundamente dañinos para los pueblos originarios. El Kumelcán emerge así como una alternativa válida, compleja y profundamente humana. Pero este reconocimiento no está exento de tensiones. La apropiación superficial de conceptos indígenas, desligados de su contexto y su historia, representa un nuevo riesgo. El Kumelcán no es una técnica aislada ni una moda espiritual. Es parte de una cosmovisión integral que solo puede comprenderse desde el respeto y la escucha genuina al pueblo mapuche. Recordar esto es fundamental. Porque la verdadera resistencia que encarna el Kumelcán no se basa en la confrontación constante, sino en la preservación del sentido, en mantener una forma de estar en el mundo que no se deja absorber completamente por la lógica de la dominación, en cuidar el territorio interior cuando el exterior es amenazado. La conquista mental, en muchos sentidos, buscó quebrar esa capacidad. Intentó convencer al pueblo mapuche de que su forma de vida era inferior, atrasada o incompatible con la modernidad. Sin embargo, el Kumelcán demostró lo contrario, que el bienestar auténtico no depende del control externo, sino de la coherencia interna. Hoy, cuando muchas sociedades enfrentan crisis de sentido, aislamiento y agotamiento emocional, esta filosofía ancestral adquiere una relevancia inesperada, no como una respuesta universal, sino como una invitación a repensar qué entendemos por bienestar, progreso y plenitud. El Kumelcán nos recuerda que resistir no siempre significa enfrentarse. A veces, resistir es conservar la memoria, cuidar los vínculos y mantener viva una forma de sabiduría que se niega a desaparecer. Es defender la soberanía de la mente y del espíritu cuando todo lo demás parece estar en disputa. Así, más que un concepto, el Kumelcán sigue siendo un acto, un gesto cotidiano de equilibrio, una afirmación silenciosa de identidad y una prueba de que, incluso frente a siglos de intento de dominación, hay territorios que nunca pudieron ser conquistados. Porque mientras exista memoria, comunidad y vínculo con la tierra, la resistencia continúa. Y en ese equilibrio profundo, el pueblo mapuche sigue afirmando su existencia, no solo como recuerdo histórico, sino como presencia viva.